Hola, muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos con nosotros a Alex Carretero. Alex es un productor, guitarrista, ingeniero de mezcla, de grabación, muchas cositas. Ingeniero de sonido también, que ha girado, ha tocado, ha grabado a nombres muy grandes, artistas muy grandes del panorama español. Y nada, tenía muchas ganas de tenerle porque sabe mucho de batería desde una perspectiva que nos falta a nosotros, yo creo, muchas veces. Así que era interesante charlar con alguien que vive la batería desde fuera y que sabe de verdad lo que se le pide al batería profesional cuando estamos trabajando, ¿vale? Así que espero que os guste. Un abrazo. Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Alex Carretero. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pues un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro y para nosotros digamos, es muy positivo traer a alguien de fuera de la batería que nos ayuda, digamos, a comprender un poco cómo funciona todo esto con una perspectiva más amplia que la que nosotros podemos tener al hablar siempre que sí de rudimentos, que sí qué platos llevas y tal. Es como, bueno, hay cosas más importantes que eso. Sí. Quería empezar la entrevista un poco charlando de cómo fueron tus primeros pasos en tu camino en la música y cuéntanos acerca de ti, de cómo empezaste y cómo has llegado a donde estás ahora. La verdad es que me cuesta mucho imaginar el principio de cuando yo me empiezo a interesar por la música en general, porque creo recordar, hasta donde alcanza mi memoria, he estado rodeado de música. Lo que sí que hay algún rasgo significativo en mi infancia que me hace entender por qué me dedico a esto ahora. Y es que yo desde pequeño, cuando tenía apenas 5 o 6 años, en los conciertos, había dos puntos de vista o dos perspectivas donde yo me podía poner a ver un concierto. Y una era en la mesa de control detrás, porque me apasionaba todos esos botones y todas esas lucecitas que para mí no tenían ningún sentido en aquel entonces. O me sentaba en la perspectiva del lado del escenario donde normalmente reside el técnico de monitores, a ver qué hacía el batería. De hecho, yo siempre digo que soy un batería frustrado. Siempre me interesó la Yo batería. también. Si Siempre... miramos al último año, yo también. Bueno, 2020 no cuenta para nadie. Yeah. Pero sí que es verdad que el instrumento quizá que más me interesaba era la batería. Me parecía un instrumento fascinante, ¿no? O sea, cómo alguien podía tocar con todas las partes de su cuerpo prácticamente un instrumento. Y ese era el punto de vista un poco que yo siempre tenía desde pequeño. A medida que fue creciendo, yo me iba construyendo mis baterías con cubos yo qué sé, de Nesquik, de Dixon. Me construía mis baterías en mi casa y empecé a grabarlas con el micrófono del ordenador, con un software súper cutre, el Audacity. Empecé a grabar mis primeras cosas, no sé, igual con 8 o 9 años, con ese software. Y un poco entonces, yo estudié música desde los 4 años, me empecé a decantar por la guitarra y empecé a estudiar guitarra, empecé con mis primeras bandas y llega el momento en el que en el local de ensayo alguien tiene que encargarse de gestionar los volúmenes, la ecualización de la mesa y de los altavoces que hay que hay en el local de ensayo. Y es ahí donde me sale de dentro la necesidad de entender cómo funciona todo aquello, de entender perfectamente cómo funciona una cadena de audio y entender qué es una PEA, cómo se comporta un micrófono, todas esas cosas que conlleva el mundo del directo. Y desde muy pequeño, entonces te estoy hablando de que tenía unos 13, 14 años, me empieza a interesar muchísimo el mundo del sonido. Ya no tanto de manera visual, ¿no? que me impresionaba todos aquellos equipos y todos aquellos botones, sino que me empieza a interesar de verdad. Y empiezo a rodearme de gente que comparte los mismos intereses y pregunto muchísimo. Allí donde estábamos ensayando con mi banda había una pequeña sala de conciertos y el técnico de sonido de aquella sala es hoy en día uno de mis mejores amigos
y yo le preguntaba siempre, José, le decía, también es batería, por cierto. Y a José siempre le preguntaba, oye, José, ¿y esto por qué? Y la compresión de esto, ¿por qué? Y la ecualización, ¿por qué? Y le avasallaba preguntas y pobre hombre siempre me respondía a todo con una sonrisa en la cara. Y de alguna manera él es el responsable de que aumentara mi interés por aquello y acabara haciendo bolos con empresas de sonido, con orquestas. Empecé tirando cables, haciendo bolos de empresa y orquestas. Era el chico que ponía los cables de micro, los pies de micro y repartía los micrófonos por el escenario. Y obviamente mis primeros bolos fueron un auténtico desastre, tiraba el cableado mal, bueno, había que aprender ese oficio. No había ni siquiera estudiado. Yo en aquel entonces, no sé si estaba en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y me dedicaba básicamente a estudiar y a tocar la guitarra y a seguir con mis estudios musicales. Y fue cuando acabé el bachillerato que decidí estudiar un grado superior de sonido. Y allí fue cuando realmente llevé a la teoría todo lo que había hecho en la práctica. Me ayudó muchísimo a entender todos los conceptos y el porqué de muchas cosas que hacía. Porque había muchas cosas que las hacía por intuición o porque las había visto hacer o porque a mí a oreja me sonaban bien, pero no sabía si técnicamente estaban bien. Al final hay que cumplir unos estándares también. Y durante ese periodo yo creo que hice un aprendizaje muy a pasos de gigante, porque tenía todo el conocimiento práctico que había estado rodando durante años y empecé como a ver la luz de decir, wow, empiezo a entenderlo todo, empiezo a entender cómo funciona y por qué se hace así, cuando antes todo era un misterio. Fueron unos 4 años de un aprendizaje constante, súper a pasos de gigante, te digo, de conceptos mega básicos, de pronto estaba entendiendo cosas que aparentemente podían ser súper complicadas. Y al final me vi más debajo del escenario, detrás de la mesa de sonido, que con la guitarra colgada. Sí que es cierto que en mi vida profesional también hago giras como guitarrista o grabo mucho como guitarrista en el estudio, pero digamos como que mi objetivo principal dejó de ser el triunfar como guitarrista o el triunfar como un músico de sesión y se convirtió más en decir, ostras, yo quiero dedicarme 100% a mezclar discos y a mezclar directos, ya sea en monitores, en PA o en estudio. Y allí fue un poco donde empezó a cambiar todo. Me empezó a interesar la vida dentro del estudio. Empecé a trabajar en pequeños estudios, nada, con cosas súper sencillas que prácticamente cualquiera hoy en día tiene en su casa. Empecé a hacerme mi home studio y pasaba las horas allí. Estaba constantemente probando montón de posibilidades de grabar cosas, de equivocarme, de tener cosas grabadas que suenan fatal, de empezar a intentar mezclar cosas y que todo clipase, que nada tenía ningún sentido. Y digo, ¿cómo lo harán para sonar tan fuerte? No entendía nada al principio. Y gracias a Dios me rodeé de gente muy guay que confió mucho en mí y me fueron abriendo pequeñas puertas cuando imagino que consideraron que me lo merecía. Y intenté aprovechar esas oportunidades, esas pequeñas puertas que se abrieron, siendo muy exigente conmigo mismo. De intentar hacer siempre el trabajo lo mejor que se podía. Y si no, inventarme lo que fuera para que eso fuera de la mejor manera posible. Nunca tenía una excusa en la boca de decir, ya, pero es que esto se ha grabado mal. No, me buscaba la vida de la forma que fuera para entregar eso bien hecho. Y yo creo que un poco eso es lo que me ha llevado a lo que actualmente estoy haciendo. Que tengo mi propio estudio de grabación y mezcla. Trabajo en Medusa Studio, que es uno de los estudios de referencia del país.
y estoy en gira con gente que admiro y respeto profundamente, que eran referentes incluso antes de que yo me dedicara a esto. Y me siento orgulloso del recorrido realizado, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo siempre. Qué bien, tío. Yo también me sentiría orgulloso, pero... No, lo has explicado muy bien, porque según me venían preguntas, Sí, las contestabas. qué bueno. Como, bueno, mi trabajo ya... No, pero te quería preguntar por Sí. si tienes en memoria alguna experiencia que te haya enseñado mucho. A lo mejor no en el momento, Ajá. o a lo mejor sí. Yo creo que los conciertos o bolos más chungos que he hecho, al final la orquesta profunda de estar 32 horas trabajando para algo que no le interesa a nadie, que todo es un desastre y un despropósito, que trabajas con material súper precario, yo creo que realmente ahí está el aprendizaje, de que si te sabes apañar con eso y sabes defender algo con eso, cuando tienes el buen material y las buenas herramientas, realmente valoras y sabes sacarle realmente un gran rendimiento. Yo creo que el que aprende con unas herramientas top desde el segundo uno, cuando hay un problema, dudo que lo sepa solucionar. Sí. Sí, es un poco como... No sé, es como ese videojuego que te vas pasando pantallas y cada vez es más difícil, pero cada vez a lo mejor tienes más herramientas. Exacto. Como tú al final, un poco como los Pokémon. Empiezas como en los Pokémon básicos, nivel 10 tal, y lo vas evolucionando y tal, y cada vez hacen más cosas. Exacto. Y a la vez, cada vez tienes que digamos, vencer a otros más fuertes. Y es un poco así. Pero claro, si empiezas, pues eso, si empiezas como demasiado preparado, no preparado, sino, no sé, es como te pierdes ese proceso de aprendizaje que yo creo muy bonito y muy, ya no bonito, clave también. Exacto. Yo creo que al final eso es lo que te da tablas a la hora de afrontar problemas. De decir, oye, ¿qué pasa si se nos cuelga una mesa de sonido en pleno directo? Me ha pasado. Si no me hubiera pasado nunca, igual siempre estaría con aquella inquietud en el cuerpo de, uy, ¿y si me pasa? Pero ya me ha pasado, ya sé lo que sucede y sé más o menos cómo afrontarlo si sucede. Sí. Es un poco eso. Yo creo que también, estoy hablando como batería. Ajá. Yo creo, por ejemplo, en ese sentido, creo que eso también hay que practicarlo, me refiero. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo qué sé, en este bolo me guío un montón por la voz, pero ¿qué pasa si se cae la voz? O yo qué sé, no me la meten. Llegamos a un sitio en el que no me da tiempo de probar sonido por lo que sea y no me ha metido la voz por el monitor. Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Bueno, pues una manera, y esto, claro, llegas a esta conclusión cuando te van pasando estas cosas. Una manera de hacer, no que no pase, pero de estar más preparado. Pues intenta probar a practicar sin escuchar la voz. Exacto. O a guiarte por otras cosas. Exactamente. Es decir, bueno, pues afinar el oído y tal. Pero es parte del aprendizaje, pues eso es lo que te da tablas, lo que te da preparación. Entonces, hay que tener, pienso yo, hay que tener muy en mente que aunque queramos estar donde todavía no estamos donde estamos por algo. Exactamente. Y hay que aprender de donde estamos. Exactamente. Al final yo creo que también es importante, si me permites la expresión, es importante cagarla cuando estamos jugando en tercera regional. Porque cuando jugamos en primera no nos la van a permitir. Entonces, yo creo que es importante darse todas las hostias cuando estás jugando en tercera B. Ahí yo creo que es importante, porque sí tienes una responsabilidad, pero no tienes tanta responsabilidad como si estás jugando en primera. Y yo creo que entonces ahí es el lugar perfecto para aprender y de nuestros errores. Al final, yo insisto, yo no todo lo que tengo en mis discos duros
ha recibido felicitaciones, ni mucho menos. Lo que tengo en mis discos duros de años atrás lo pondría ahora y se me pondrían los pelos de punta. Pero ahí está el aprendizaje. Hace un rato estaba escuchando, porque me ha salido. Me he metido un vídeo de yo tocando hace 3 años, que no es tanto. Ajá. Y yo pensaba que eso que hacía está bastante bien, pero todo el rato es como, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué? ¿Y tú te crees que eso está bien? Claro. ¿En qué momento de ti se te ocurre esto? Como, oh, hijo mío, ¿no ves que estás haciendo esto? Claro. Como, yo creo que lo importante, sí, perdón, lo importante es que siempre sigamos pensando eso. Eso significará que seguimos evolucionando, ¿no? Hostia, qué mal lo hacía el año pasado. Genial, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Me da miedo, claro, yo ahora la estaré cagando. Probablemente escuche esta entrevista dentro de unos años y dirá, ¿pero por qué preguntas eso? Probablemente. Quiero pensar que no, perdona. Pero sí, lo mismo con la batería, obviamente. Dentro de 3 años, pues miraré cosas mías y es como, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Pero yo creo que eso es bonito, ¿no? Y ver el transcurso de todo y decir, wow, el hacer eso que yo creo ahora que estaba fatal me ha llevado a hacer una cosa ahora que está bien. No sé, la vida. Pero, la vida, es que pero, es así. Pero totalmente. Te quiero preguntar, tú que aunque digamos un proceso digamos de transición de meterte más en una cosa que en otra y tal, Ajá. tú trabajas como guitarrista, como productor, como técnico de sonido, como ingeniero de grabación, de mezcla. Ajá. Diferentes estilos también. Sí. ¿Cómo lleva uno eso de adaptarse constantemente a diferentes roles? Intento siempre ocupar el sitio que toca en ese momento. Me explico. Cuando a mí me contratan como guitarrista, intento no hacer nunca ningún comentario a nivel sonoro porque considero que ya hay alguien que está ahí para pensar eso y que igual tiene una manera de hacer, un modo de hacer diferente al mío, pero no por eso incorrecto. Y nunca intervengo e intento marcar muy bien las fronteras de cada rol. Es decir, cuando trabajo en el estudio como ingeniero, no me meto nunca en la producción musical a no ser que explícitamente se me pida. Si no, yo soy una máquina que le da al rec y hace o consigue la sonoridad que el productor pide. Oye, esta batería tiene que sonar como tipo Foo Fighters. Fantástico, es mi trabajo como ingeniero de sonido intentar conseguir que esa batería suene a lo que el productor quiere. Ahora, no me voy a meter nunca como ingeniero a valorar si el arreglo que está tocando el batería en esa canción es adecuado o yo lo haría distinto. A no ser que el productor explícitamente me diga, oye Alex, ¿tú cómo ves este camine o este groove de esta parte del tema? Ahí yo doy mi opinión. Pero intento salvar las distancias siempre porque estamos entrando en un terreno pantanoso. Y creo que es guay tener claro dónde estamos en cada momento y respetar los roles de cada uno. Por lo tanto, cuando trabajo como mezclador tampoco me voy a meter en ningún arreglo musical. Me entregan unas pistas, yo puedo tener mis opiniones acerca del arreglo, pero a mí en ese punto del proceso me han pagado porque consideran que yo puedo ayudar a que el proyecto suene de la manera que ellos tienen en la cabeza. Por eso me llaman a mí y no a otro para mezclar ese tema en concreto. Pero en ninguno de los casos yo tengo... o sea, no sé qué palabra utilizar. No puedo atreverme a opinar sobre el arreglo porque no he sido contratado para eso. Entonces, respondiendo a esta pregunta, yo intento marcar unas fronteras muy claras y evidentemente también se palpa en el ambiente, sobre todo cuando trabajas en estudio, cuando un productor te da cancha para opinar y cuando no. Y cuando no lo tienes claro, es mejor ser prudente. Porque un listillo en el estudio no cae bien a nadie. Yo lo que siento en el estudio ¿Sí? es que
digamos, todo cala mucho. Lo contrario a una red social, me refiero. En una red social la gente opina y no pasa nada. Totalmente. Es muy complicado que eso lleve a algo. Totalmente. Pero es como, en el estudio como que todo se nota mucho. Cualquier cosa que hagas, Eso es. ya se te cala. Ya se ve por dónde vas. O tal, es como, a mí lo que más, no es que me impresione, ni me eche para atrás, ni me moleste, ni me ponga nervioso, pero lo que más, digamos, me impacta de esas experiencias es como ese nivel de escrutinio silencioso. Totalmente. Que bueno, es una metáfora del proceso de grabación en sí. Exacto. Pero digamos que en el estudio hay muchos ojos puestos sobre cada pequeño detalle que igual quedan más enmascarados en un directo o en un local de ensayo. Pero en el momento que estás en el estudio hay que medir mucho los límites de cada rol, ¿no? De cada trabajo. Esto es una cosa que los americanos lo tienen muy claro. En los estudios americanos, incluso cuando graban voces en el estudio hay un coach vocal muchas veces en las producciones de presupuesto. Claro, nadie se va a entrometer en el trabajo del coach vocal, ni nadie se va a entrometer en lo que diga el productor, ni en lo que diga el ingeniero, porque al final cada uno se presupone que es bueno en lo que hace y por eso están allí en esta producción. Por lo tanto, que yo tenga 4 roles en la vida, no significa que los muestre todos juntos, a no ser que me contraten para todos ellos juntos. Que entonces te tienen que pagar 4 veces más. Exacto, entonces cobras como guitarrista, como mezclador, como ingeniero y como productor. Yo como lo veo es que es, bueno, al final son varios roles y de la misma manera que yo en un concierto no cojo y le quito la guitarra al guitarrista. Exactamente. No me pongo a hacer lo que está haciendo el ingeniero aquí, a moverle los micros, por ejemplo. Exactamente. Es curioso, ¿no? Cuando la típica de no, confía en mí, que esto ya verás que en la mezcla. Bueno, si el ingeniero de grabación te dice algo y te lo argumenta, el productor también debería tener la capacidad de entender que el ingeniero igual se está guardando un as en la manga para poder hacer eso después, porque va a ser mucho mejor que hacerlo en la grabación. Por ejemplo, el decir, oye, hay una cosa que me molesta, ¿qué tal? Graba bien, sí, por supuesto, pero igual es algo que es mucho más quirúrgico hacerlo con un plugin o con alguna herramienta que tienes tú guardada en el ordenador que no en el momento de la grabación. Y yo creo que tiene que haber la confianza con el productor de decir, si el ingeniero te dice que esto lo va a solucionar tal cual hagas pause y va a hacer magia, confía en él. Y si no, luego le pegas toda la bronca. Pero de entrada confía en él. O la típica situación de, es que esto está muy oscuro, ¿no? He recibido esta... Sí. O esto está muy brillante. Es extrapolable a cualquiera de los extremos. Yo siempre hago la misma pregunta y por eso no me gusta mezclar con gente en el sofá del estudio. ¿Cuántas veces el que está sentado en el sofá de mi estudio o de Medusa o de cualquier estudio en el que esté trabajando, esa persona tiene una referencia en esa escucha? ¿Cuántas veces he escuchado esos altavoces sonar con tanta música como haya podido escuchar yo, por ejemplo, en mi estudio, como para valorar si eso realmente está oscuro o está brillante? Y esa es una discusión y es una línea muy delicada que hay que saber gestionar muy bien. Porque claro, ¿cómo le dices a un productor convencido de que eso necesita más brillo, que eso está suficientemente brillante? Porque tú tienes claro que en esa escucha eso está muy brillante y que si lo pasamos de vueltas va a estar muy brillante.
por eso tiene que existir esa confianza de ingeniero productor. ¿Y cómo harías para convencer a esa persona que no está muy convencida? Que yo es que, no sé, dale un poco más. Yo normalmente no, uso ¿Qué es lo que referencias. harías? Uso referencias. Y le digo, ¿brillante como qué? O oscuro como qué. Dicen, quiero que suene tan oscuro como esto o tan brillante como esto. Y normalmente entonces cuando haces play en cualquier tema, vale que ahí hay trampa, que está masterizado, y Spotify o YouTube o lo que sea, y haces play, normalmente dices, escucha esto y compáralo con lo que estamos haciendo. Y normalmente, el ingeniero tiene razón si conoce las escuchas y el entorno. Pero es importante. Y aún así entiendo que si no tiene razón, pues esa decisión ha informado, digamos, es como, que es que lo quieres. Lo quieres así. Como los Foo Fighters. Exacto. Yo no te había entendido muy bien. Vale. Exactamente. Pero hay que tener mucha confianza en el estudio. Es importante. Es importante confiar en el trabajo del ingeniero, del arreglista, del productor. Es muy importante. ¿Cuáles son tus consejos para quien quiera acercarse al mundo de la producción, la mezcla, la grabación? Que a lo mejor venga de la batería. Que sea muy friki. Tiene que ser muy friki. Tiene que pasarse al lado oscuro. O sea, tiene que atraerte. Tienes que tener una relación con el audio prácticamente sexual, vamos a llamarlo así. Tienes que ir a comprarte el nuevo previo que ha sacado cualquier marca y decir, ¡buah! Es que noto perfectamente. Tienes que ser un friki. Si no rápidamente te cansas de este mundo, ¿no? Al final es un entorno que está lleno de sutilezas y el conjunto de esas pequeñas sutilezas marcan un salto de calidad enorme. Pero para entenderlo tienes que tocarlo, tienes que palparlo. Y yo creo que es muy importante eso. Si te interesa el mundo de la grabación, de la producción, de la mezcla, tienes que tener en casa una tarjeta de sonido, un micrófono y experimentar. Experimentar todo el día. El rato que no estés tocando la batería o el rato que no estés tocando cualquier instrumento, experimentar. Y oye, ¿y qué pasa si el micro en el bombo lo pongo de esta manera? ¿Y qué pasa si lo pongo de esta otra? O si pongo dos micros. ¿Y qué pasa si los pongo? Es muy importante porque al final, ensayo-error. Lo importante es, como decía antes, equivocarse en tu casa o cuando juegas en tercera. Porque en primera una equivocación es imperdonable. Yo no puedo entregar unas pistas con un problema de fase a alguien que espera una calidad de 10. En cambio, sí que se me permite, yo como estudiante, entregar en un examen de final de curso unas pistas con un problema de fase o polaridad entre dos micros en la caja, por decir algo. Se me permite, porque se entiende que estoy aprendiendo o se entiende que me falta mucha experiencia. Pero, insisto, en el momento en que entregas material a primera división, nadie va a esperar que aprendas nada. Van a dar por hecho que tú lo sabes. Obviamente estoy de acuerdo. Yo por donde lo veo es eso, es friquear mucho. O sea, te voy a preguntar, si pasas casi cada día mirando cosas en Wallapop, eBay, Reverb, ¿va bien? Para la cartera no va bien. Vale. pero eso ya lo sabía. Sí. Para la cartera no va bien, pero va muy bien para el oficio. Vale. Totalmente. Yo soy de los que está suscrito a anuncios en Reverb y en Hispasonic, en Wallapop. No sé, en mis favoritos de Wallapop y Hispasonic deben haber, no sé, igual 100.000 euros en valor de compra, tranquilamente. Tranquilamente. Pero claro, ahí lo tienes, ¿no? Y siempre piensas, algún día lo compraré, pero nada, siempre se acaba vendiendo antes de que tú lo compres. A no ser sí, además esto de Wallapop de que le das, lo guardas y a lo mejor dices, bueno, vale, sí. Y al mes te pone que se ha vendido. Exacto. O sea reservado como,
Ay, sí, yo me quería comprar esto. Exacto. Ya mira, ahora que se ha metido Exacto. ¿cuáles son mis opciones? Exacto. Me pasó con un compresor. Me pasó con un compresor óptico, el legendario LA2A, el Teletronics. Ujú. Me pasó. Como curiosidad, hay una serie de compresores que está prohibida la venta en la Unión Europea porque no cumplen la normativa europea ecológica de eliminación de residuos, de eficiencia eléctrica, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que hay gente que estos compresores los compró antes de que cambiara la ley europea. Ujú. Entonces los venden a un precio prácticamente como si lo compraras nuevo en Estados Unidos o en cualquier país de fuera de la Unión Europea. Y yo uno de esos compresores recuerdo que lo puse en favoritos en Wallapop, diciendo, wow, se venden un Teletronics en Barcelona. Buah, me lo pongo en favoritos, pero ahora mismo no puedo, pero buah, lo están vendiendo carísimo, paso, esto no lo van a vender. A ver si el mes que viene puedo y lo compro para el estudio. Nada, 2 días duró. 2 días duró el compresor. Entonces me arrepentí de decir, no, ahora tendré que viajar, meterlo ilegalmente por la frontera. Pero bueno, como curiosidad, que yo creo que eso es lo realmente importante, de estar metido cada día en estos foros, en estas páginas de compraventa, porque al final somos los únicos que valoramos estos cacharros. Y están prohibidos, ¿por qué? Porque somos quizá una minoría tan pequeña la que le da valor a que ese compresor que tiene un componente de plomo que la Unión Europea decide que no puede existir porque cuando lo vayas a reciclar no va a cumplir la normativa medioambiental, dices, oye, pero si esto no lo voy a reciclar nunca, esto va a estar toda la vida conmigo. Es muy difícil de explicar, ¿no? Sí. Entonces, tiene que existir este friquismo. Y el estar en River cada semana o cada día, o meterse en la página de Zoman y ir metiendo cosas en el carrito de la compra y montarte tu película, ¿no? Es decir, me voy a cambiar de previos y cuando vas a hacer el paso ya tienes otras 20 marcas de previos que están de posibles candidatos. Yo creo que eso es lo guay. Eso es lo guay. A mí me pasa con a lo mejor baterías que se han montado su estudio y tal, y a lo mejor ponen su lista de equipo y tal. Sí. Es como, voy a probar a meter todo lo que se ha comprado en Thomann, en la lista, y a ver cuál es el número final. Exacto. Exacto. Sí, es tremendamente entretenido, ¿no? Yo he entrado en estudios que con la mesa, el ordenador y los conversores te comprabas un piso. Quiero decir... Quiero preguntarte ahora Dime. bueno, te iba a preguntar sobre si has recomendado alguna vez a algún baterista. Sí. Dime. No, acaba. No, ¿y en qué te basas para hacer esas recomendaciones? Vale. Para mí, uno de los mejores baterías de este país es Tony Mateos. Desde aquí le envío un saludo. Y por muchas razones considero que Tony sea uno de los mejores baterías de este país. Y va mucho más allá del tocar, el ser el más rápido, el ser el que más trullos hace, porque para mí eso no es ser un buen batería, al menos de sesión. Te pongo este ejemplo porque a Tony lo he recomendado infinitas veces, porque siempre que puedo en mis producciones grabo con él. Y hay unas cuantas cosas que me encantan y que marcan la diferencia. Una de las cosas que más me fascina de Tony es el respeto que le tiene a esta profesión y el respeto que tiene dentro del estudio, por lo que te decía antes, de darle la confianza al ingeniero. Nunca he visto a Tony pegar un golpe de caja dentro de la sala de grabación conmigo dentro poniendo un micrófono. Parece algo muy obvio, pero estoy harto de estar en estudios o en directos colocando micrófonos en la batería o hablando con el asistente, el otro ingeniero que está en el estudio, y el batería. ¡Pum, pa, pim, pa, prrr! Por favor, silencio. Empecemos por ahí, el respeto. Hay que entender que los vientos, la batería
y los guitarristas amplificados son instrumentos molestos. Son instrumentos muy molestos porque emiten gran cantidad de volumen. Por lo tanto, hay que ser consciente de que podemos molestar a la gente o hacerles daño en las orejas. O sea, un golpe de caja mal dado a un metro mientras tú estás colocando un micro, tranquilamente pueden ser 140 dB. Es mucha presión. Esa para mí es una de las claves, el respeto. Para mí, Tony es una persona que respeta este oficio, la profesión. Bueno, en fin, tiene muy claro cuál es el rol de cada uno y él golpea cuando se le pide. Y eso es fantástico. Obviamente, el batería tiene que poder afinar su batería, ponerse las cosas en su sitio, dar algún golpe para comprobar. Pero ya me entiendes, no es el estar practicando mientras están poniéndote micrófonos. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. Para mí eso, aparte de ser una falta de respeto, denota de ser una persona completamente amateur, que no tiene respeto por el trabajo de los demás. Un segundo. Dime. Quiero decir, en defensa de algún batería, ¿Sí? que serán minoría, que hay veces, pues que como te digo, que estamos montando y no acabamos de montar. Ajá. Y parece que el pie de micro se pone antes que el plato. Sí. Y es como, no he decidido yo todavía dónde voy a poner el plato. Exacto, sí, totalmente. Entonces me refiero que alguna vez alguno se ha quemado porque ha ido al fuego. Exacto. Pero bueno, ¿sabes? Estamos en lo mismo. Totalmente. Yo no coloco ningún micrófono en ninguna batería hasta que he dicho a la batería, ¿lo tienes? En cuanto me han dicho que sí, yo me siento a colocar micrófonos. Entonces ahí es donde sí que me cabreo si hay golpes en la batería cuando ya me han dicho que tenían el set montado. Pero totalmente. Otra de las cosas por las que recomiendo a Tony es porque toca con los volúmenes perfectamente equilibrados. Y eso es importantísimo para que una batería suene poderosa, grande y perfecto. Porque al final hay unos micrófonos que no dicen nunca mentiras y son los overheads y los micrófonos de room en una batería. Ahí no hay mentira posible. Si tenemos un mal sonido en el bombo, bueno, podemos triguear el bombo. Si tenemos un mal sonido en la caja, podemos triguear la caja. Si tenemos un mal sonido de toms, podemos triguear los toms. Pero si tenemos un mal sonido del kit, eso no hay forma de camuflarlo. Si en los overheads suena exageradamente más fuerte el hi-hat que la caja y el bombo, tenemos un problema. Y es que los volúmenes no están compensados, al menos hablando del estilo pop, que todos sabemos que queremos el bombo caja in your face, ¿no? Queremos el impacto en la cara, porque de eso va este estilo. Entonces, es muy importante que el batería toque de ese modo. No podemos pretender grabar una batería tocada súper blanda y que después en la mezcla ya le daremos el impacto. De ninguna de las maneras. Aquello va a sonar sin impacto. En el momento en que levantemos los micrófonos de overheads y los micrófonos de room, nos van a decir toda la verdad. Y totalmente es súper importante el tema de los volúmenes. Hay un detalle que aprendí de Tony también trabajando. O sea, para quien no lo sepa, estuve trabajando muchos años en el estudio de Tony, en Groove Factory. Estuve trabajando cerca de 4 años estuve trabajando con él. Por lo tanto, grabé muchísimas baterías y aprendí muchas cosas de él. Una de las cosas que me llamó más la atención es que tiene los platos súper altos. Que aparentemente decía, ostras, Tony, esto es cómodo para tocar. Y me dijo una cosa, me dijo, fíjate que si yo doy un golpe de plato aquí arriba, no estoy contaminando el micrófono del tom. Dije, amigo. Genial, o sea, además de tocar con los volúmenes compensados, estás tocando de una forma que favorezca a conseguir ese sonido con pegada que estamos buscando. Es decir, tiene en cuenta cada uno de los detalles. Y para mí eso no tiene precio.
El grabar con un batería o con una batería que lo tiene tan claro y que sabe perfectamente, entiende perfectamente la postura del productor, entiende la postura del ingeniero, facilita mucho el trabajo. No hay que explicar nada, todo es sencillo. Al final, solo hay que hablar del arreglo. No se le puede reprochar nada. Si otra de las grandes cosas que tiene es el sonido, la capacidad que tiene para encontrar un sonido a lo que tú tienes en la cabeza. Es decirle, Tony, quiero una caja que suene gigante, enorme. Bueno, igual se presenta con un Goliath con redoblante, con bordonera. Y funciona. Y funciona. Tiene mogollón de trucos y ya te digo, yo es uno de las baterías que más he recomendado. Sobre todo para directo, evidentemente, pero sobre todo en grabaciones en estudio. Porque aparte no da faena para editar. Tío, es un metrónomo andante. Entonces, dime. Perdona, te iba a preguntar por ese proceso de arreglo, Ajá. de cómo tú llevas a cabo, como productor, ese proceso de composición de las baterías, como tal. Muchas veces, cuando sé que tengo que grabar con Tony, hago un poco el tramposo y programo baterías muy simples porque pienso, Mateos aquí luego ya hará lo que sabe que tiene que hacer. Pero sí que me ayuda muchísimo de librerías, de plugins para armar un poquito digamos, la base de la canción. Programo muchísimo, valdría cualquier plugin, pero yo trabajo muchísimo, en mi caso, con el Steven Slade Drums. Es uno de mis favoritos, tanto por el sonido como por la facilidad. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Que tiene grooves predeterminados que a alguien que no es batería le ayudan muchísimo a poder escoger un punto de partida. Y normalmente pues, tienes por diferentes estilos, ¿no? Clasificaciones y demás. Y dices, ostras, pop, medium, soft. Bueno, tienes un montón de ejemplos. Y a veces voy probando, encuentro un patrón que me gusta y sobre ese patrón lo arrastro a un track MIDI y ahí empiezo a retocarlo. Porque estos patrones están súper bien hechos, con las notas fantasmas súper bien escogidas. Bueno, es lo que un batería haría, porque al final han sido programadas por baterías estas muestras. Entonces, ayuda un montón, porque a veces los productores que no somos baterías, a veces hemos programado cosas que luego te viene el batería de turno y te dice, oye, que esto es intocable. Que esto no se puede tocar. Que esto está muy bien en tu dibujito MIDI, pero esto nunca lo haría un batería. Yo invito a los baterías a echarle un vistazo a este tipo de programas porque, digamos, nos da una visión de lo que gente como tú realmente piensa. O sea, tú en tu idea de pop, soft, medium, exacto, tienes lo que este plugin te está dando. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos a un estudio y nos piden pues algo así como pop, pero suave, pero ni mucho ni poco. Exacto. Es como, ya lo tengo. Ya lo tengo, sé lo que quieres. Tú lo que quieres es pop, soft, medium. Exacto. ¿No? Y te ayuda a crearte, digamos, tu banco de referencias, un poco como, pues como en un teclado tú tienes tus presets. Exactamente. Y nosotros como baterías no los podemos tener, digamos, digitalmente, pero sí que en nuestra cabeza debe de haber una librería de referencias y de sonidos y de cómo llegar a ese sonido. Totalmente. A la que puede acceder, obviamente, cuanto más rápido mejor. Totalmente. A la hora de programar, ya te digo, utilizo este plugin que me mola cómo suena. Creo que es de los plugins que más colaría. O sea, yo de verdad que si estoy unas cuantas horas programando esta batería, me podría creer realmente que esta batería es tocada de verdad, porque realmente están haciendo unas cosas alucinantes con los plugins. Pero yo soy de los que le gusta tener la batería de verdad. Sobre todo para estilos en los que toda la vida se han hecho así. Y identificas ese sonido si la batería está tocada de verdad. Quieres escuchar la room o quieres escuchar la distorsión que has puesto adrede en el hi-hat o quieres... bueno, al final hay estilos que exigen que la batería sea de verdad.
Pero pasa lo mismo con las guitarras. En ningún tema reggaetón dance, raramente hay guitarras de verdad. Todos son librerías. Y suenan increíbles esas guitarras. Pero nunca escucharás, volviendo a los Foo Fighters, nunca escucharás unas guitarras de plugin en un disco de Foo Fighters. Porque estilísticamente no casa. Entonces, es importante tener en cuenta el estilo. Evidentemente, si me contratan para hacer unos arreglos para un tema de reggaetón, probablemente no use una batería real. Y que no se me ofenda, por favor, ningún batería. No, pero es que creo que a lo mejor le imponemos nosotros como batería, pensando como baterías, es como, bueno, pues, aunque sea reggaetón, yo voy a tocar esto. Claro. Y va a sonar como una batería, es como, pues es que igual no es lo que quieren. Exactamente. De la misma manera que nos beneficia que sonidos como el de Foo Fighters necesite de una batería grabada de verdad y deje, en este caso, un poco en la irrelevancia a estos plugins, hay veces que nos toca comernos el otro lado del tarro. Exacto. Igual que yo creo que no hay que tener miedo al uso de triggers en las baterías tocadas de verdad. Hemos creado un estándar tan perfecto en la industria del disco. Vamos a llamarle sí, vamos a llamarle del disco. Ya no se venden discos, pero vamos a llamarle en la industria del disco. ¿Te refieres a grabación o a directo? A grabación, sobre todo a grabación. Hemos creado un estándar tan perfecto que exige que tengas un trigger que te pueda permitir levantarle agudos a ese sonido sin condicionar la filtración de otro elemento. Es decir, para mí como mezclador, si me piden una caja aguda y la grabación en la caja no está lo suficientemente aguda, para mí es mucho más sencillo sumarle una muestra aguda a la caja original que levantar agudos a la caja original. ¿Por qué? Exactamente. Si yo empiezo a levantar agudos como si no hubiera un mañana al sonido de la caja original, probablemente luego me sobre hi-hat. En cambio, si lo hago con una muestra, sigo manteniendo la naturalidad de que está tocado de verdad, pero le estoy sumando un color que no me está condicionando el resto de la señal. Entonces, ayuda mucho el mezclar con triggers. Para que siempre el bombo tenga el mismo impacto, hablando de pop. Normalmente hablo sobre un estilo en concreto porque es para el que más me llaman, digamos. Me contratan para mezclar y para producir temas de pop rock. Rara vez salgo de este estilo como productor, al menos. Entonces, es mi campo, es mi terreno, es lo que yo controlo. No me meteré nunca a hacer un arreglo de flamenco, porque no es un terreno que desconozco totalmente. Entonces, para este sonido en el que yo busco cuando trabajo como productor, necesito de triggers. Y no es que tenga un mal sonido la batería, ni mucho menos. Es simplemente una herramienta de perfeccionamiento. Exclusivamente. Yo entiendo que el que realmente no conozca el porqué y tal, digamos, se pueda sentir ofendido al principio. Es como, mira, vamos a usar triggers aquí por un poco porque suene tal. Y es como, o sea, que yo no estoy tocando bien. Claro. Cuando si lo miras al revés, es decir, un oyente va a creer que estás tocando de puta madre. Claro. Sin tú necesitar tocar tan de puta madre. Claro. Y es como, tío, mejor para ti. Totalmente. Porque yo lo que pensaría es como, bueno, vale, te quito los triggers. Luego me dirás, oye, tal, si el bombo no me lo puedes. Claro. No, totalmente. Además, tengo que decir en defensa de los baterías que es muy sencillo triguear cuando un batería toca muy bien. Cuando un batería no toca, volviendo a lo de los volúmenes compensados, cuando un batería no toca con los volúmenes bien compensados, es muy jodido triguear. Porque hay veces que hay la misma energía de caja en la pista de la caja que de tom 1 y los triggers se vuelven locos y hay que hacerlo manualmente. Entonces me he encontrado al final cuando
me he ido encontrando a lo largo de mi vida según qué cosas me han hecho aprender. Y me hicieron aprender que las ediciones hay que cobrarlas por horas. Porque si te llega algo muy bien hecho, al cliente le va a salir muy barato que tú edites eso. Pero si te llega algo muy chungo, al cliente le va a costar mucho dinero que eso suene bien. Al final es cuestión de tiempo. Entonces, el tiempo tiene un precio. Si yo pongo un plugin para triguear una caja y está tocado tan de puta madre, tan bien, que automáticamente no tengo que hacer nada porque el trigger ya me lo reemplaza todo, porque detecta todos los golpes perfectos, las de pequeña intensidad, todo. Significa que este batería que toca perfecto me ha ahorrado un montón de trabajo y ha ahorrado dinero a la producción de ese disco. Si el batería no toca con los volúmenes bien compensados y tengo contaminación de Goliath en la pista de caja, contaminación de Tom 1 en la pista de caja, significa que yo voy a tener que reemplazar esos golpes de caja por el sonido del trigger manualmente. Y eso me va a llevar probablemente 2 horas. Por lo tanto, importantísimo que el batería las meta en su sitio. Totalmente. No va a sustituir nunca un trigger un mal batería, ni mucho menos. Estoy contigo. A no ser que estilísticamente tú lo que pidas Exacto. es, pues eso, otro tipo de otra cosa. Exactamente. O sea, no por existir violinistas tengo que contratar violinistas en cada canción que hay. Correcto. Es como, bueno, si tengo aquí el Easy Quest. Exacto, sí. Y hay producciones y producciones, totalmente. Probablemente si haces la banda sonora de una película de Woody Allen, necesites tocar la cuerda en directo. Tal vez si estás haciendo la banda sonora de una serie de nuestro país de poco presupuesto, digas, tal vez no tenemos dinero para... Es que es así de sencillo. Es así de fácil. Tal vez no tenemos dinero y para el target al que va destinado no sale a cuenta hacer una gran inversión. Todo es cuestión de poner las cosas en una balanza y ver del tiempo que disponemos y del dinero que se dispone para el proyecto. ¿Qué dirías tú que se lleva, muy entre comillas, que se lleva en la música actual? A lo mejor tirando también por el tipo de baterías o lo que se suele pedir a la batería tal que toque. Que se lleva mucho el groove súper pesado, pop, digamos, pesado en el sentido de contundente. Es lo que, al final yo lo que veo ahora que está de moda, sin ir más lejos, el último disco de Aitana. Se lleva una batería en la cara al más puro estilo americano. Es como, ¿qué ha pasado? Hemos vuelto a 10 años atrás en un disco, pero con un sonido muy moderno. Muy guay. Y esto se está poniendo otra vez de moda. Yo creo que se lleva muchísimo otra vez esto de las baterías con muchísima pegada, con grooves de patrones sencillos. En un tema de pop nadie quiere florituras ni breaks complicados porque despistan a lo que está transmitiendo esa canción. Una cosa es Dream Theater y otra cosa es David Bisbal. Y bueno, al final hay que tener claro para quién estamos grabando, o para quién estamos produciendo o para quién estamos mezclando. Y yo creo que se lleva mucho ahora el sonido este americano súper contundente con las baterías en el estilo pop de nuestro país. Se ha empezado a llevar mucho. Y te obliga, como productor, ingeniero de mezcla, guitarrista, te obliga un montón a estar al día de todo y a estar escuchando absolutamente todo, aunque no te guste. Porque de golpe entras en un estudio y alguien te pide, como decíamos antes, ¿no? Alguien te pide, oye, quiero algo tipo el último disco de Aitana, ¿no? Y tú no puedes decir, no lo he escuchado. No, nadie va a aceptar eso como respuesta. O quiero buscar un sonido tipo lo que hacía Sergio Dalma en los 2000.
tienes que tener ese sonido en la cabeza. Tienes que tener un abanico enorme de sonidos y de patrones rítmicos, en el caso de vosotros, de las baterías, de cosas que van a funcionar o no, o cosas que entran o no entran en según qué estilos. Pero yo creo que ahora lo que está más de moda es el bombo caja por encima de todo. Es decir, se oyen más los triggers que otra cosa. Ahí sí que es verdad. Pero mira, estoy trabajando en una producción muy chula. No puedo desvelar nombres ni nada, pero estoy trabajando en una producción muy chula con un sonido muy 2000 y me mola muchísimo porque escucho esas baterías tipo salvando las distancias. He sido yo el ingeniero de la grabación. Salvando las distancias, escucho lo que escuchaba en los discos americanos tipo Daughtry, Green Day, ese sonido de sala, y es precisamente lo que me han pedido y lo he podido hacer. Y estoy súper contento de que esto esté aflorando otra vez y esté volviendo. Me encanta. Esa sonoridad es... Bueno, yo siempre digo que me quedaré en los 2000. En mi coche suena la música de los 80 hasta los 2000. Qué bien. Vale, bueno, me alegro que esos trabajillos vayan saliendo y me alegro sobre todo por la música porque siga evolucionando, que a la vez nos fuerza a nosotros seguir evolucionando y seguir al tanto, porque si te quedas digamos, estancado con la ola indie pop de hace 10, Exacto. 6 años, Totalmente. pues bueno, digamos que ahora te quedas un poco irrelevante. De hecho, esos grupos que a ti te encantaban hace 10 años ya están evolucionando, ya están en el siguiente paso. Exacto. Y luego a mí algo que personalmente me escuece cuando la gente se queja de que han cambiado. Es como, si quieres sacar el mismo disco otros años. Claro, evolucionemos. Si queremos hacer lo mismo toda la vida, para eso ya está AC/DC y solo se lo permite a ellos. Con todo el cariño del mundo. Llevan muchísimos años haciendo lo mismo, pero son ellos. Ellos se inventaron esto. Se les permite que sigan haciendo esto. A los demás nos toca reinventarnos, porque si no se hace aburrido. Y tienes tú toda la razón del mundo. Hay que seguir evolucionando, no podemos hacer lo mismo toda la vida. Yo soy un gran fan de Nickelback. Nickelback ha cambiado muchísimo, muchísimo. A mí me gustan mucho. Los 2 últimos discos no son los que más me gustan, pero tampoco son los primeros los que más me gustan. Es lo que pasó entre medio, para mí es lo más interesante que tiene Nickelback. Del mismo modo pasa con muchísimas bandas y artistas. Actualmente estoy de gira con una banda de técnico de monitores, con Manel, y han hecho un cambio radical en el último disco, completamente electrónico, con pads, sintes, vocoders. Ha cambiado por completo la película. Yo cuando oí hablar de ellos, y no los escuchaba, de hecho se lo confesé cuando empecé a trabajar con ellos, les dije: os he escuchado 2 veces en mi vida y ahora he hecho el ejercicio de escucharme toda vuestra discografía, evidentemente para preparar el directo. Y he visto realmente la evolución, ¿no? Y es curioso como yo recordaba los inicios de ukelele, super folk, a lo que es ahora. Y tienen un directo súper potente, súper interesante, y se han adaptado a los nuevos tiempos. Hay mucha gente que puede decir: han perdido la esencia. Bueno, yo creo que no, que han sabido aprovechar a su favor la evolución del mercado. Y luego también yo lo pienso como, por valores creativos, alguien quiere, digamos, una persona creativa ha llegado a donde está porque ha intentado, digamos, no inventarse cosas y, digamos, mejorar y al fin y al cabo crear. Entonces, Exacto. Tú cuando has creado, o sea, es muy complicado, bueno, es imposible, hacer un hijo, decir, qué bien me ha salido, voy a hacer otro. Exacto. Y que te salga igual. Exacto. Como mucho puedes hacer un disco de 20 canciones. Exacto. Que serían, pues eso, mellizos. Exactamente. Pero si vas a sacar otro más, dentro de 2 años, es que no te va a salir igual ni aunque quisieras. Exactamente. Totalmente.
Yo creo que es importante evolucionar como artista, como banda, como persona. Evidentemente, antes, cuando empezábamos el podcast, hablábamos de que igual vemos este podcast de aquí 3 años y decimos, ostras, ¿cómo podíamos decir esas cosas, no? Yo creo que eso es lo bonito de todo, de sacar un aprendizaje y una evolución de todo. Y de poder sentarme de aquí 3, 4 años y escucharme lo que yo mismo estoy diciendo ahora y decir, ostras, Alex, ibas equivocado en esto, en esto y en esto, pero en esto tenías razón. O dudo muchísimo que yo me ponga esto de aquí 4 años y esté de acuerdo 100% con todo lo que digo ahora. Yo creo que es prácticamente imposible. Y como dices, lo suyo es que no. Exacto. Si no, significaría que estás en el mismo punto en el que estaba hace 4 años. Exactamente. Y eso positivo no es. Exactamente. Yo por esa misma razón, por ejemplo, he tenido un parón ahora con el podcast. Hemos estado, siempre digo hemos, pero soy yo solo. Ajá. Hemos estado 1 mes y medio sin sacar ningún episodio, pero porque yo notaba que vale, este formato va bien y hay gente que le está gustando, pero no por eso no se puede hacer mejor. Entonces, bueno, uno va cambiando cosas y hasta que no está contento con lo que uno va a parir, por así decirlo, Ajá. pues yo no me sentía contento haciendo lo mismo constantemente, sino algo se podrá cambiar. Claro. Evolución. Muy bien, tío. Evolución. Progreso, ¿no? Exacto. No perfección. Totalmente. Lo comentaba yo además el otro día en un vídeo de un tío, porque como comentaba algo así, digo, es que es eso. Si tú vas a la perfección, a que te salga todo perfecto, te va a salir muy pocas veces. En cambio, si vas a la progresión, pues hacer lo mismo, vas cambiando cositas y vas mejorando. Tengo que decir que el progreso perfección no es robado de Denzel Washington, de una película suya que me encanta. El Justiciero 1, se la recomiendo a todo el mundo. y me gustó mucho cuando dijo, hay una escena de la película que está ayudando a un chico a superar unos exámenes y le dice, progreso, no perfección. Me encantó ese momento de la película. Muy de acuerdo. Y le robé la frase, lo siento, Denzel Washington. Me gusta a mí Denzel Washington. Yo lo flipo, sobre todo la película que a mí más me ha impactado de cómo él de él actuar, sí, es la de Malcolm X. Yes. Es que, o sea, a mí esos actores que te hacen creer que son ellos, que son esas personas, ya sea un personaje histórico o un personaje, digamos, creado. Sí. A mí son los que más me gustan, porque te olvidas de que lo está actuando. Exactamente. Y es como, wow, te lleva a otro sitio. Te lleva a un momento de no estar juzgando tanto. Exacto. Y sí más esponja. Que bueno, nos podría llevar a otra conversación también muy larga de cómo te puede llevar la música. Exacto. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo. Creo que los que nos escuchan y las que nos escuchan llevan deberes para casa y nada, tío. Un placer enorme tenerte aquí y que nos hayas contado las cosas que nos has contado. Pues el placer es mío. Muchas gracias por invitarme y espero que de aquí 4 años podamos hacer otro y digamos cómo hemos progresado o si nos hemos quedado en esta conversación. Espero que no. Y además espero que sea en directo. Eso también lo espero. A ver si nos dejan vernos en directo pronto. Sí, joder. Te mando un abrazo desde aquí. Un abrazo muy grande. Bueno, espero que hayáis aprendido un montón de Alex. Yo la verdad aprendí un montón yo mismo y la verdad es que se agradece. Se agradece tener una perspectiva, digamos, desde fuera de la batería. Así que nada, espero que hayáis cogido papel y hayáis apuntado cositas para luego implementarlas. Y nada, pues como siempre deciros que cualquier apoyo que mostráis para mí significa un montón. Ya sea meramente estar aquí y echar el rato con nosotros y nosotras. La verdad es que a mí me llena de orgullo y satisfacción. Y nada, ya sabéis que si queréis apoyarnos de alguna u otra manera podéis compartir el episodio en
en redes, déjanos una review, cualquier cosita. Nada, seguimos en contacto. Un abrazo.